Bueno, hermanos, para mí realmente es una bendición estar aquí. Hace 2 años aproximadamente estaba yo conversando con un amigo, dialogando. A veces Dios lo escucha a uno sin que uno le esté pidiendo nada. No sé si a usted le ha pasado eso, pero Él escucha nuestras conversaciones y a veces le hace caso. Y resulta que hace 2 años yo le decía a un amigo, vieras qué raro, a mí me invitan a hablar sobre las cosas de la iglesia por todo lado. Me invitan en Alajuela, en Heredia, he ido a Guanacaste, Pérez Celedón, a cualquier cantidad de lugares en Costa Rica, pero le digo yo a este hermano, vieras que nunca me llaman de Cartago. En ese momento me sonó el teléfono, ring ring, aló, sí, don Eddie, es que yo lo escuché a usted podría venir a dar una charla. ¿Dónde es? En Cartago. Hace 2 años estaba aquí por donde están las monjitas, allá por la parada de Lumaca. De la Purísima. Ajá. Ahí estaba dando un retiro para la gloria del Señor. Y después de eso me empezaron a llamar de Cartago continuamente. Y cada vez que yo vengo, recuerdo el milagro que Dios hizo sin que yo se lo pidiera. ¿Quién cree en los milagros? Amén. Bueno, si son devotos al Padre Pío y si son devotos al Santo Rosario, deben de creer en los milagros, ¿o no? Bueno, primero me presento, mi nombre es Eddie Villalobos. Para la gloria del Señor, pues, ahora tenemos un programa de radio en Fides. Es todos los lunes a las 11:15 de la mañana. Tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado, se llama Católico Soy. En este programa, pues, se quiere dar el testimonio de conversión de este servidor y enfocado hacia el año de la fe. Mi testimonio es Cristo Jesús. Ese es mi testimonio. Es Cristo quien cambió mi vida. Es Cristo quien me puso a los pies de Dios. Y es por Cristo quien estoy yo ahorita en este momento. No les vengo aquí a hablar de Él. Les vengo a hablar de Jesucristo. Amén. Pero resulta que hace aproximadamente 6 años, ya casi 7, este servidor no era católico. El Señor me encontró, pero fuera de la iglesia católica, en un culto pentecostal, frente a un púlpito evangélico. Se hizo el llamado de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, y recuerdo que sin pensarlo 2 veces caí de rodillas desplomado y derramando lágrimas amargas por todo el pasado que había tenido, un pasado bastante ajetreado. Fui ateo en algún momento, dejé de creer en Dios por completo, y bueno, el Señor me dio la gracia de conocerle fuera de la iglesia católica. De hecho, empecé a andar en varias iglesias, algunas de ellas evangélicas legítimas, otras ya un poquito más sectarias, tipo Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, los famosos sabatistas. Y resulta que empecé a tener ese rechazo hacia la iglesia católica, al punto que yo veía una imagen de un santo o un crucifijo y yo sentía, y disculpen que lo diga así, era en aquel momento, pero yo sentía náuseas. Esa era la verdad. Para mí era la peor idolatría que podría existir en el mundo. Yo creía que la iglesia católica, que la iglesia era la gran ramera, el papa era el anticristo. Imagínese usted el tipo de rechazo que podía tener yo a la iglesia católica. Pero tuve la suerte en algún momento de conocer a un católico que conocía su fe, pero la conocía, y no solo la conocía, sino que la respaldaba con la palabra de Dios. Y yo recuerdo que, bueno, tuve este encuentro con ese católico y lo primero que yo le dije es, bueno, si usted quiere que hablemos sobre las cosas de la iglesia, lo vamos a hablar, pero con la Biblia, respaldada cada una de las enseñanzas con la Biblia. Y resultó ser que el hermano se sabía más versículos que yo. Por cada un versículo que yo le sacaba, él me sacaba 5 o 10. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Porque yo llegaba y le hablaba en contra de las imágenes y él me sacaba 5 versículos que hablaban a favor de las imágenes. Yo le hablaba en contra de María y él me sacaba 10, 20 versículos a favor de María. Pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo la verdad, yo soy el evangélico y él es el pagano, ¿cómo va a tener los versículos a favor de él? Recuerdo que este hermano me decía a mí, dígame una cosa, si la Biblia
le manda a hacer algo, usted lo haría. Entonces llego yo y le digo, sí, yo claro que lo haría. Bueno, vea lo que dice la escritura aquí. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 48. Estoy en el Magnificat de María. ¿Verdad? María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y dice el versículo 48, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios. Me dice este hermano, oiga lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que usted tiene que llamar a María bienaventurada. A ver, dígalo conmigo, me dice este hermano. Estamos hablando de que yo no era católico. Pero la Biblia lo dice, y yo creo en la Biblia. Dígale a María, bienaventurada Virgen María. Entonces llego yo y le digo, bienaventurada Virgen María. Llega él y me dice, ahora sí, repítaselo a sus hijos, porque dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces usted está en la obligación de enseñarle a sus hijos a llamarle a María bienaventurada. Y después de que le enseñe a sus hijos, enséñale a sus nietos, y enséñele a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos. Adivine qué, me convenció. ¿Sabe qué vine yo a hacer aquí? A enseñarle a usted a llamar a María bienaventurada. Amén. ¿Ah? Hubieron muchos temas que tocamos, la autoridad de la iglesia, el bautizo de niños, la confesión de pecados. Bueno, imagínense que llegamos a las 6 de la tarde y nos fuimos de aquel lugar como a las 11 de la noche, 11:30. Para finalizar, este hermano llegó y me compartió el testimonio de Fernando Casanova, un ex pastor pentecostal que se convirtió al catolicismo. Recuerdo que yo llegué esa misma noche, puse el CD y me doy la sorpresa de que todo lo que me había dicho aquel hermano me lo confirmaba este otro, y además de eso le ponía todavía más respaldo bíblico, de que esta es la iglesia que fundó Jesucristo. Amén. Bueno, hoy el Señor me ha traído a hablar de un tema, es uno de mis favoritos. Es que para mí hablar primero de María, para mí eso es algo especial, porque yo estoy aquí gracias a esta mujer tan preciosa, pero estoy seguro que ella estuvo intercediendo allá en el cielo por mi conversión, porque desde que yo dejé la casa de mis padres, muy joven, mi madre empezó a orar. Es más, desde niño, mi madre pudo haber orado 20 años por este pecador. Y yo recuerdo que yo llegaba a horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana, de una vez con el pan, siendo un adolescente. Imagínense la angustia de una madre. Y a esa hora encontraba yo a mi mamá de rodillas, rezando el rosario. Y yo era tan, pero tan desgraciado, que yo todavía llegaba y le decía, pero ¿para qué hace usted esas cochinadas? Eso no sirve para nada. Yo estoy bien en la calle, a mí no me va a pasar nada. Mi mamá, siempre con esa fe, derramaba lágrimas. Pero esa mamá le estaba pidiendo a una mamá que está en el cielo para que este hombre conociera a ese al que ellas dos amaban, a Jesucristo. Y yo sé que fue por la intercesión de la Virgen María, porque el tema que a mí definitivamente me hizo convertirme a la Iglesia Católica fue el tema de la Virgen María. ¿Por qué? Porque en todas las demás iglesias usted puede conseguir algo de lo que enseña la Iglesia Católica, pero solo en la Iglesia Católica se ve ese amor, ese respeto y esa veneración que se le da a la Virgen María, y que las Escrituras también hablan. Bueno, un tema que es bastante recurrente y que seguramente ustedes lo han escuchado es el tema de las vanas repeticiones. ¿Han oído eso? Es que el rosario es una vana repetición. Levante la mano si usted alguna vez le han dicho eso.
El rosario es una vana repetición, o sea, que esa repetidera no vale de nada, le dicen así. Normalmente, el hermano evangélico, si alguno tiene Biblia por ahí, utiliza el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus vanas repeticiones. Ellos creen que por un bombardeo de palabras hará que se les oiga. Palabra de Dios. ¿Qué hacía yo? Ve, ahí está, vanas repeticiones. O sea, que si usted está orando y empieza a repetir una misma oración, está haciendo vanas repeticiones. Era tan sencillo como decirle eso a cualquier católico y decía al católico, sí, porque al católico le han enseñado que la Biblia es palabra de Dios, amén. Bueno, entonces resulta que si es palabra de Dios, yo llegaba y les decía, ve, ahí dice, el rosario es una vana repetición, porque usted repite y repite y repite. Pero resulta que la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque en el mismo texto que yo estoy leyendo, y es que un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. ¿La escuchó bien? Se la voy a repetir para que se la aprenda. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Y eso es lo que sucede aquí. Resulta que, ciertamente, Jesucristo está hablando de las vanas repeticiones. ¿Qué es algo vano? Pregunto yo, ¿qué es algo vano? Algo sin valor, algo sin sentido, ¿verdad? Algo hueco, algo que no tiene realmente razón de ser. ¿Ah? Esa es una vana repetición. ¿Okay? Pero dijo Cristo, toda repetición, eso dijo Jesús, ¿verdad que no? Dijo las vanas repeticiones. O sea, que si yo estoy rezando y en esa oración que estoy haciendo le estoy poniendo toda la intención, entonces no es una vana repetición. Solo ahí, nada más empezando. Pero además de eso, resulta que 2 versículos después, oiga lo que dice el Señor. Ustedes, cada vez que recen, háganlo así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Vean cómo Cristo les enseña la forma en la que tienen que orar. ¿Y qué les enseña? El Padre nuestro. ¿Cuál es una de las oraciones primarias del rosario? El Padre nuestro. Ahora, para que quede constancia, resulta que el Señor Jesús, en Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4, también vuelve a citar el Padre nuestro, pero ya no aquí, como está en Mateo, sino posteriormente, porque en Mateo lo hace en el Sermón de la Montaña. En Lucas lo hace en otro lugar totalmente diferente. Los apóstoles se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y resulta que el Señor les responde, cuando oren, oren así. Padre nuestro, y repite el Padre nuestro igual que como lo tiene Mateo. O sea que Jesús se lo sabía de memoria. Lo repitió y le enseñó a los apóstoles a repetirlo. A tal punto que se lo aprendieron tan de memoria que tanto Lucas como Mateo lo repiten igual. Quiere decir que se lo habían memorizado. ¿Ah? Esa es una oración repetitiva, solamente que no es vana, siempre y cuando usted le ponga toda la intención que ella tiene. Por ejemplo, a nosotros se nos critica mucho porque siempre decimos, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los... y entonces se nos critica porque andamos guardando rencor contra otras personas. Ve, ahí es donde tal vez si yo puedo decir, es una vana repetición, porque no quiero pedir perdón o no quiero darle el perdón a alguien que me ha ofendido. Ahí sí podría ser algo vano. Pero un católico que es fiel, que sigue la enseñanza de la iglesia, desde niño le han enseñado a perdonar. Es más, tanto le han enseñado el perdón de los pecados que desde chiquititos nos llevan a confesar nuestros pecados, ¿sí o no?
¿Ah? Y si algo yo he visto, algo heroico en el católico, es que es capaz de pedir perdón por sus pecados. Bueno, eso quiere decir que el católico no hace vanas repeticiones, sino que cuando dice el Padre Nuestro lo dice realmente de corazón. Amén. Amén. Eso creo yo, ¿verdad? No vaya a ser que en algunas ocasiones sí tengan razón nuestros hermanos no católicos, ¿verdad? Que a veces repetimos por repetir, ¿verdad? Ahora sí, algo vacío, algo sin intención, pero siempre y cuando usted tenga una verdadera intención, no va a ser una vana repetición. De hecho, ¿qué es lo primero que hacemos cuando iniciamos el rosario? Ponemos nuestras intenciones. Y entonces es ahí donde usted pone la enfermedad de un hermano, o no sé, alguna cuestión importante que usted tenga, y ya no es una vana repetición. Hermano, pues digo porque yo lo viví y cosas sin sentido, de veras. Bueno, de hecho, de casualidad, Mateo 6:7, que muchas veces se traduce como vana repetición, realmente lo que dice es por su palabrería. No es vana repetición. La traducción correcta del griego al español es palabrería, por sus palabrerías. ¿Qué era la palabrería que hacían los paganos? Resulta que se ponían a orar y no todos oraban lo mismo, sino que se escuchaba a uno orando por allá una cosa, otro por acá, otro por allá, y empezaba a oírse un bullicio. Eso eran las palabrerías a las que se refería Jesús, que repetían y repetían y repetían pidiendo. Porque si ustedes ven el texto, lo que habla es de pedir, porque creen que no se les escucha lo que piden, dice Jesús. No sé si alguna vez han escuchado ustedes ese tipo de oración, que menciona tal vez aquí el hermano, en donde empiezan, Señor, y yo te pido, y Señor, por favor, dámelo, Señor, yo sé que tú puedes, Señor, ¿verdad? Y empiezan en esa pedidera y pedidera y pedidera, ¿verdad? De hecho, la Iglesia Católica normalmente eso no lo practica. Usted verá que ponemos las intenciones al principio y luego lo que estamos haciendo a través del rosario es dar alabanzas. Más bien el rosario es casi que un canto. Y si ellos nos criticaran por hacer el rosario, resulta que ustedes verán canciones de ellos en donde repiten una y otra vez la misma frase. Entonces, ¿qué? ¿Son vanas repeticiones? No. Siempre y cuando haya una intención verdadera. Ahora, ellos pues lamentablemente pues hacen este tipo de oraciones, pero no se ponen de acuerdo. Contaba una vez un amigo que estaba un hermano pidiendo en el culto evangélico, estaba pidiendo, Señor, necesito $100,000, Señor, necesito $100,000. Y a la par estaba otro diciéndole, Señor, necesito $100, Señor, necesito $100. Pero este alzaba más la voz y dice, Señor, necesito $100. Y el otro que estaba pidiendo los $100,000 no lo dejaba, no dejaba que hablarle al Señor. Entonces llegó y sacó los $100 y se los dio. Para que te calles, porque necesito hablarle al Señor. Al final, pues el Señor sí lo escuchó, ¿verdad? Puesto que le consiguió los $100. Pero la pregunta es, ¿y por qué no se pusieron ellos dos de acuerdo para pedir lo mismo? Yo pido por usted y usted pida por mí. Es lo que hacemos nosotros los católicos. Hay un hermano con una necesidad, bueno, pongamos esta intención. Hay otro hermano por allá. El grupo tiene una intención especial y ponen todas las intenciones al inicio del rosario y luego todo en orden, porque donde hay orden, así de sencillo. Eso es lo que practica la Iglesia Católica. Bueno, para que conste, Jesús también repitió una oración. En Mateo capítulo 26, versículos del 39 al 44. Lo voy a leer todo, pongan mucha atención. Fue Jesús un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Oiga, una hora.
Pero lo que te mencionó de Jesús es apenas una frase. Y dice que ya tenía 1 hora de estar orando. Vamos a ver qué era lo que estaba orando Jesús. Oiga lo que dice. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesús? Repitió por segunda vez las mismas palabras. Continuemos leyendo. Volvió otra vez donde sus discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos del sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra de Dios. Qué torta. Porque si repetir una misma oración lo convierte en una vana repetición, entonces Jesucristo está pecando. Y según dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, Cristo es igual en todos los hombres excepto en él. Entonces Cristo no está pecando. Cristo puede repetir una misma oración y no hay pecado en ello. ¿Por qué? Porque Cristo no dijo que toda repetición es vana, sino que lo que dijo es que hay repeticiones que se pueden volver vanas, o hay palabrerías que se pueden volver vanas. Ahora la pregunta del millón ¿es el rosario bíblico? Pregunto, ¿será el rosario bíblico? Bueno, resulta que podemos ver en Lucas, capítulo 1, versículo 28. Es la anunciación. Vamos a ver. Ya vimos que el Padre Nuestro es bíblico y que Jesucristo lo repitió y le enseñó a los apóstoles cómo tenían que orar con el Padre Nuestro. Entonces, ya el Padre Nuestro es bíblico. Vamos a ver el Ave María. Llegó el ángel hasta donde estaba María y le dijo: Salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Y dice el texto, María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba, ¿qué sería ese saludo? Palabra de Dios. El ángel Gabriel, mucha atención, es que, ¿qué es un ángel? ¿Alguien sabe qué significa la palabra ángel? Ángel es mensajero. Eso significa la palabra ángel, mensajero. Ojo, porque los mensajeros no llevan un mensaje propio, sino que llevan el mensaje ¿de quién? De un tercero, de otra persona. ¿De quién llevaba el ángel un mensaje? De Dios. Ojo, porque las palabras que va a proclamar el ángel Gabriel a María no vienen de sí mismo, sino que vienen de boca de Dios. Entonces resulta que llega el ángel Gabriel donde María y le dice, salve. Mucha atención, porque ese salve no es el salve común y corriente de que usted se va a salvar. No, el salve es un saludo. Si usted lo utilizaba normalmente, era como decir buenos días, o era como decir la paz sea con ustedes, ¿verdad? El saludo de los judíos. Pero cuando usted lo acompañaba de un elogio, era un saludo imperial. Era como para saludar al rey. Por ejemplo, ¿cómo se saludaba al César? Era salve el César. Entonces, no era que el César lo iba a salvar, o no era que el César iba a ser salvado. No, realmente era una invitación a la alegría. Eso es lo que significaba kaire en griego. Kaire es salve. Entonces resulta que el ángel no está saludando a María de una forma común y corriente. De hecho, ni siquiera la forma en la que lo hace. Por eso dice el texto bíblico que María se conturbó por las palabras, pero se preguntaba, ¿qué significa este saludo? ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque, sí, las palabras me parecen extrañas, pero ¿por qué me saluda de esta forma? Es que resulta que cuando usted saludaba a un rey,
Salve el César. Dice la palabra de Dios que no se le saludaba así como, salve el César. No. Cuando se iba a saludar un rey, se tenía que doblar la rodilla derecha hasta el suelo, inclinar la cabeza y haciendo reverencia se le decía, salve el César. Ahora imagínese usted el tipo de saludo que le estaba haciendo el ángel Gabriel a María. Claro, ella se preguntaba, ¿qué serán estas palabras? Pero, ¿qué clase de saludo es este? ¿Ah? Imagínese una humilde muchacha de apenas 15, 16 años, humilde de Nazaret, que se le presente una figura celestial, 2 metros de altura, así como yo. No, resplandeciente de la luz de Dios, ¿ah? Unas alas 2 metros de cada lado, de punta a punta 4 metros, y se incline hacia esa mujer. Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Claro, María se asustó por las palabras, pero se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? María era tan humilde, que a pesar de que el ángel la está exaltando, ella se está humillando. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso es que es la llena de gracia. ¿Y qué hacemos los católicos cuando proclamamos a María llena de gracia? Decir las mismas palabras que Dios le dio a María. Pero hay una segunda parte de el salve. Lo leemos en Lucas capítulo 1 versículo 41. Oiga lo que dice. Al oír Isabel su saludo, el saludo de María, el niño dio saltos en su vientre e Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Palabra de Dios. La segunda parte del Ave María es por boca de Isabel. Pero un momento, es que hay que ver los detalles. Es que Isabel estaba hablando por carne, por su propia carne, porque se le movió decirle algo bonito a María. Estaba llena del Espíritu Santo. Mucha atención, porque solamente los llenos del Espíritu Santo pueden proclamar a María bendita entre todas las mujeres. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el rosario? Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más bella? Una persona que no sea capaz de decirle a María bendita entre todas las mujeres, yo le pondría muchas dudas de que tiene el Espíritu Santo. Mucho cuidado, porque hay algunos allá afuera que, bueno, el Espíritu Santo es casi que, porque le dicen al Espíritu Santo, ¡fuego! Y ¡guau! Todo el mundo cae. Sí, porque agarran el Espíritu Santo, yo no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Es más, dice la Escritura, que el espíritu que no reconoce a Cristo venido en la carne, no es del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede cuando se rechaza a María? Porque ¿quién le dio la carne y la sangre a Cristo? María. Porque el Espíritu Santo no tiene carne ni sangre, es espíritu. ¿De dónde tomó Dios la carne y la sangre de Cristo? De María. Entonces yo debería de poner muy en duda a aquellos que no quieren proclamar a María bendita entre todas las mujeres. La segunda parte, ¿qué decimos en la segunda parte del Ave María? Santa María, Madre de Dios. Mucha atención, porque Isabel lo acaba de decir. De hecho, estas son las palabras de Isabel. ¿Cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Mucha atención, porque para el judío decir Adonai
era decir Dios. De hecho, a Dios se le dejó de decir su nombre, Yahvé. Se le dejó de decir Yahvé, y en cambio de Yahvé se decía Adonai, Señor. Y hay algo curioso en el texto original de la Biblia, porque el Adonai está con mayúscula. Y el Adonai con mayúscula solamente se le ponía a Dios en las Sagradas Escrituras. Cualquier otro al que se le llame Señor, se le llamaba Señor pero con minúscula. Entonces Isabel está proclamando que María es la madre de Dios. ¿Y qué decimos nosotros en la segunda parte del Ave María? Santa María, Madre de Dios. ¿Y por qué le decimos ruega por nosotros los pecadores? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso de ruega? Muy sencillo. Pide por nosotros los pecadores. ¿Cómo va a pedir María? Nos van a decir, es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. ¿Ha escuchado eso? ¿Ah? Es que hay un solo mediador y no pueden haber otros mediadores. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la Iglesia Católica proclama que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero hay un ejemplo muy claro. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 3. Oiga lo que sucede. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, mujer, ¿y eso qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Palabra de Dios. Mucha atención. Los novios de la boda se quedaron sin vino. Ahí estaba Jesús con los apóstoles. ¿Por qué los novios no fueron donde Jesús y le pidieron el milagro? ¿Por qué recurrieron a María? Porque ellos sabían que era su madre. Y entonces llega María y le pide a Jesús. Pero vea la forma en la que le contesta a Jesús. Algunos creen que es como una forma malcriada. Mujer, ¿y esto qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Pregunta, ¿Jesús hizo el milagro? ¿Convirtió el agua en vino? Sí, pero él dijo que no era la hora. Porque cuando María pide un milagro para ella, Jesucristo lo hace aunque no sea el tiempo, la hora o el año. Ella influye en su Hijo de una forma única que no podemos hacerlo los demás. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién hizo el milagro? ¿María o Jesús? El único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué hacemos nosotros a través del rosario? Pedirle a María que recurra a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque, ojo, el texto dice, eso está en 1 Timoteo 2:5. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ah? Ahora bien, yo puedo recurrir a Jesús para ir al Padre. No directo al Padre, sino por medio de Cristo. La pregunta ¿es que acaso los santos no recurren a Cristo? Claro que sí. El Padre Pío, ¿a quién recurría? A Jesucristo. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Es lo mismo que hacemos los católicos. ¿Ah? Pero yo pregunto, ¿pero usted cree realmente que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Y le van a decir, sí, yo creo. Dígame una cosa, ¿usted le ha pedido al pastor que ore por usted? Sí. ¿Y por qué no recurre directo a Cristo? Porque va donde el pastor. ¿Usted le ha pedido a un hermano que ore por usted? Sí. ¿Y por qué no recurre directo a Cristo? Es el único mediador entre Dios y los hombres. Ah, no, es que nosotros sí podemos pedir entre nosotros. Ah, eso es lo que hacemos nosotros los católicos. Pedimos entre nosotros, los que ya están en la presencia de Dios y que están más cerca de Él, y nosotros desde aquí de la tierra. Amén. La diferencia está, y eso lo vamos a ver al final, en que nos van a decir, sí, pero es que usted está vivo. ¿Ah? Usted está vivo. Y por eso usted sí le puede pedir a Jesús ante el Padre. Pero esos otros ya están muertos.
Ese es el argumento que se nos da. ¿Es el rosario bíblico? Bueno, algunas citillas, ahí nada más les voy a tirar un poquito de citas, poquititas, ¿verdad? Vamos a ver, acto de contrición. Aparece el acto de contrición. Normalmente nosotros nos confesamos pecadores al iniciar el Santo Rosario. ¿Ah? Es más, se nos critica. Recuerdo una vez haber escuchado a un hombre decir, eso, los que se golpean el pecho. ¿Verdad que sí? ¿Sí lo han oído? Lucas 18:13, lo voy a leer. Yo creo que al hermano le llegó esa, alguien le dijo eso, alguien llegó y le dijo, es que usted se anda golpeando el pecho por ahí. Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Mucha atención porque esta se las trae. 18:13, aquí la tengo. Leámoslo desde el 9 mejor. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Mucha atención. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humille será exaltado. Palabra de Dios. No sé por qué, pero vieras que ese ejemplo me recuerda a un tipo de persona que generalmente dice: yo no soy como esos católicos, montón de pecadores. Yo sí ayuno, como dice la palabra de Dios, y nosotros sí pagamos el diezmo. ¿Quiénes son los que andan pidiendo el diezmo? Ah, bueno, yo no he dicho nada, ¿verdad? Yo no he puesto nombres ni apellidos. Y normalmente, ¿cómo ve usted al católico en un templo católico? De rodillas, rezándole a Dios. Y muchas veces cuesta ver que el católico esté así. Cuesta. El católico normalmente está reconociéndose pecador. ¿Y qué hacemos nosotros? En la misa y también en el rosario: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Cómo la Iglesia Católica cumple al pie de la letra lo que enseña la Biblia. Ahora bien, otros versiculillos, estos sí se los voy a tirar más rápido. Los misterios gozosos son bíblicos. Vamos a ver. Primer misterio, la encarnación, es bíblico. Juan capítulo 1, versículo 14, además de otros versículos. La visitación a Isabel, la acabamos de leer, Lucas 1:40. El nacimiento de Jesús, Mateo 1:25. La presentación del niño Jesús en el templo, Lucas 2:22. El niño Jesús perdido y hallado en el templo, Lucas 2:46. Los misterios dolorosos. La oración en el huerto de Getsemaní, acabamos de leerla, Mateo 26:39 en adelante. La coronación de espinas, los azotes, la cruz a cuestas y la muerte en la cruz, Mateo capítulo 27, desde el versículo 1 hasta el 60. Los misterios gloriosos. La resurrección, Lucas 24:1. La ascensión, Hechos 1:9. Pentecostés, Hechos 2:1. Asunción de María y coronación,
como reina y señora de todo lo creado. Aparece eso en la Biblia. Aparece la asunción en cuerpo y alma de María. Porque esto no lo van a... Ve, eso no sale en la Biblia. Le van a decir. Espérese un momentito porque esa se la voy a leer. ¿Cómo le dijo Jesús a María? ¿Qué palabra utilizó Jesús a María para referirse a su madre en las bodas de Caná? Mujer. ¿Por qué Jesús le dice mujer a María? ¿Será que le está faltando el respeto? Jesús le dice mujer a María porque en el Antiguo Testamento había una promesa de una mujer que daría a luz al Mesías, al que aplastaría la cabeza a la serpiente, a Satanás. En el momento de la crucifixión, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pero además de eso, Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de mujer. Qué raro, ¿por qué le dirá ese título tan extraño, mujer? Apocalipsis capítulo 12. Mucha atención, porque Apocalipsis nos menciona una mujer. Oiga lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. Más adelante el mismo texto nos dice que esa mujer está embarazada del Mesías, del que gobernará con cetro de hierro la tierra, Cristo Jesús. Amén. Vean qué curioso. Resulta que esa mujer da a luz al Mesías. ¿Qué mujer dio a luz al Mesías? Mesías en el Antiguo Testamento significa ungido o elegido. Mucha atención. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. ¿Ah? Ojo lo que dice, vestida del sol con la luna debajo de sus pies. La luna, ¿de dónde le viene su luz? O sea que María está revestida de la luz de Cristo. Amén. Y una corona de 12 estrellas. ¿Quiénes usan corona? Los reyes y las... María es reina, pero ¿reina de qué? Apareció en el cielo. Número 1, si apareció en el cielo fue porque fue llevada al cielo. La asunción de la Virgen María. Número 2, es reina del cielo. Número 3, 12 estrellas. ¿Qué les recuerda el número 12? Los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. María es reina de los patriarcas, reina de los apóstoles. ¿Y las estrellas qué simbolizan? Dice Apocalipsis 1:20 que las estrellas simbolizan los ángeles. Y María es reina de los ángeles. Por eso el ángel Gabriel se arrodilla ante aquella que es superior a él. El ángel Gabriel reconoce en María a su propia reina. Y nosotros los católicos, justamente en las letanías, proclamamos diciéndole: Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Maravilloso que es la Iglesia Católica. Para terminar, ni siquiera le digo los luminosos, todos están en la Biblia. Apocalipsis 4:8. Vamos a ver un rosario en el cielo. Con esto termino. Apocalipsis 4:8. Oiga lo que dice esto. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro. Y no paran de repetir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Palabra de Dios. Dice,
no paran de repetir. Oiga, en el cielo hay un rosario. Es más, te lo pongo así. Lo que usted hace aquí cada vez que hace el rosario es lo que va a estar haciendo en el cielo, repitiendo una y otra vez alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores y a la Madre del Cielo. Amén. Pero ojo, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, o sea, cada vez que aquellos 4 seres vivientes repiten, santo, santo, santo es el Señor, oiga lo que dice, los 24 ancianos se arrodillan ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, arrojando sus coronas delante del trono, diciendo: vuelva a ti, Señor y Dios nuestra, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Palabra de Dios. No paran de repetir día y noche. Eso es lo que está sucediendo en el cielo. Vea, si usted le molesta estar repitiendo el rosario, cuidadito, porque no va a tener mucha cabida en el cielo. Pero si usted ya se acostumbró con el Santo Rosario, téngalo por seguro que tiene lugar de rodillas. Eso sí, porque dice que de rodillas. Tiene lugar de rodillas delante de Dios. Amén. Amén. Quiero darles una citita más. Esta no la tenía por aquí, pero es importante porque preguntan: ¿y dónde dice en la Biblia que los santos pueden interceder en el cielo? Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra y por dar testimonio del que les correspondía. Se pusieron a gritar. Oiga, las almas de los que fueron degollados están debajo del altar en el cielo, y se pusieron a gritar con fuerte voz: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los que habitan en la tierra? Palabra de Dios. En el cielo están los mártires gritando, no solamente hablando, no solo orar, gritando ante el trono de Dios que se haga justicia por los habitantes de esta tierra. ¿Amén? Amén. Eso es lo que sucede en el cielo. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Amén. Amén. Bien, con esto damos término al tema del día de hoy. Quiero invitarlos para que, primero escuchen el programa Católicos Hoy, los lunes a las 11:15 de la mañana. No se lo pierdan, manden sus preguntas ahí por mensaje de texto, si no, los que tienen computadora, ahí por medio del Facebook. Por otro lado, por ahí trajimos un material. Sabemos que no todo se puede decir en cuestión de una hora, pero tal vez a alguno de ustedes le puede interesar conocer un poquito más. Tenemos varios temas por ahí. Uno es el testimonio de este servidor, ¿verdad? Claro, ya es 1:30 solo del testimonio sobre el ateísmo, el evangelismo y el catolicismo. Sí quiero aclarar algo: yo no recibo ni un solo 5 de lo que está ahí. No crean que esto es un negocio en donde yo me engrueso la billetera mientras otro está soltando. No es esa la intención. Todo lo que se recoge de esos discos es realmente para la evangelización, para las misiones o para los gastos normales, ¿verdad?, que tienen el ministerio. Recientemente están comprando una computadora, están comprando una impresora, porque si ustedes ven los discos, están apenas ahí con un papelito. Ya compraron la impresora. A partir de la próxima semana ya los discos ahora van a salir, pero con impresión directamente del disco. Entonces, todavía más calidad. Eso es para ustedes, ¿verdad? Para que puedan ver el disco y, este es el disco de Católicos Hoy, ¿verdad? Y vienen temas como la Eucaristía. Nos dijeron que ustedes son o tienen dentro de sus devociones la Eucaristía. El tema de María, pero ya no solo desde el rosario, sino desde otra perspectiva más amplia, ¿verdad? También tenemos el tema de la iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? El primado de Pedro, que es Pedro el primer papa. ¿Existe la sucesión apostólica?
Ahí está dentro de los temas. ¿Y qué más? Imágenes, ¿verdad? Imágenes e ídolos, ¿verdad? ¿Cómo contestar a esos hermanos que nos dicen que las imágenes son ídolos? Y hay otros temas por ahí que, bueno, los que quieran llevarlo realmente es un precio muy accesible. La idea no es tanto lucrar, ¿verdad? Sí, para ayudar al ministerio, porque necesita recursos para poder propagar el evangelio, y esto le sirve a usted para instruirse. Usted llega y, bueno, si es ama de casa, lo pone y está haciendo los oficios, está haciendo la comida y va huyendo. Si resulta que trabaja, tiene carro, lo mete en el CD del carro y va ahí, y así se los va aprendiendo los versículos. Si está en el trabajo, bueno, si le dan permiso, ¿verdad? Pero si está en el trabajo, lo mete ahí en la computadora y empieza a oírlo. Mucha gente a mí me ha preguntado, ¿cómo ha hecho usted para aprenderse tantos versículos bíblicos a través de los discos? Antes yo trabajaba manejando, pasaba todo el día conectado oyendo los discos y me aprendí. Cada disco de esos yo por lo menos lo he escuchado unas 10 veces. Entonces, de tanto estar escuchando el mismo versículo, termina usted aprendiéndoselo. Y si usted ya quiere hacer un estudio más profundo, pues agarra el disco y se pone en su casita a ver las citas bíblicas, a marcarlas, a subrayarlas, para que así, el día de mañana, usted pueda, como nos llama el Papa Benedicto XVI para este año de la fe, a dar razón de la esperanza que tenemos. ¿Ah? Porque justamente en este año de la fe tenemos que dar testimonio de que somos verdaderos católicos. ¿Ah? Tenemos que dar testimonio de que profesamos una misma fe y que esa es la fe que Cristo le dio a su iglesia. Bueno, les pido que por favor, a mí nada de aplausos. Los aplausos son para el Señor. ¿Ven?